Te llaman y te dicen que te van a dar una noticia buena y otra mala. La buena es que tienes un Honda NSX para probar. El único que existe para la prensa en toda Europa. Para ti. Casi en exclusiva en España. La mala. Que lo recogerás a las 8 de la mañana y tendrás que devolverlo al mediodía. No es fácil hacer un vídeo en una mañana, pero lo intentaremos. El coche lo vale. Hace un montón de años, Honda llegó a la mayoría de edad en términos automovilísticos con la presentación de la primera generación del NSX. Era un sofisticado coupé de motor central que a los que tuvimos el placer de conducirlo en su época nos dejó un recuerdo absolutamente imborrable. Casi 3 décadas después, hoy tenemos la oportunidad, durante muy poquitas horas, de volver a probar un NSX. En este caso, la nueva generación de este coupé japonés. Más sofisticado, si cabe, de lo que fue la primera generación en su momento. Vamos allá. Un superdeportivo de 2 plazas, motor central y estética espectacular, pero que genera incógnitas. Circulas con él y observas la cara de la gente, que tras una primera mueca de sorpresa, frunce el ceño. No es un Audi R8 y no parece un Ferrari ni un Lamborghini. ¿Qué será eso? Eso es un Honda NSX, tecnología punta envuelta en una carrocería construida con los más sofisticados materiales. Para la carrocería, Honda ha utilizado diferentes materiales. Hay algunas piezas de aluminio, hay algunas de acero, hay otras de carbono reforzado con plástico y otras, como el techo, de carbono puro. Visto por fuera, vamos adentro. Este es un habitáculo estrictamente de 2 plazas, elaborado con muchísima calidad y en la que uno, en el momento en que se sienta al volante, se da cuenta de que está ante un coche realmente deportivo. El habitáculo es más bien pequeño, el asiento es fijo en altura y solo tiene regulación longitudinal y de inclinación del respaldo. La visibilidad es buena, sobre todo hacia adelante, gracias a que los pilares son muy delgados. La de 3/4 lateral, por el contrario, es inexistente y la trasera no es mala del todo teniendo en cuenta el tipo de coche que es. Los asientos, eso sí, son fantásticos, tanto por confort como por sujeción. El interior destaca por su impresionante acabado y por la poca cantidad de mandos. En el habitáculo tenemos muy pocos botones y prácticamente ninguna palanca, al menos en la consola central. Aquí tenemos, en esta zona, los mandos de la caja de cambios. Presionando este botón, ponemos la marcha hacia adelante y con este pequeño tirador, la marcha atrás. Además tenemos las posiciones neutral y de parking y aquí atrás el freno de mano. Y con este dial giratorio que tenemos en el centro, gestionamos los diferentes modos de conducción. Hay 4. El primero es el modo Quiet. Con este modo el coche avanza solo con la propulsión eléctrica a muy baja velocidad y durante muy poquito tiempo. Pero tenemos un NSX 100% eléctrico. Los otros 3 modos son el Sport, el Sport Plus y el Track, utilizable prácticamente solo en circuito. Estos diferentes modos gestionan un montón de parámetros del vehículo que ahora os explicaré. El modo Quiet es el que se activa por defecto al poner el coche en marcha. Y a partir de ahí podemos aumentar las prestaciones del modelo con los modos Sport, Sport Plus y Track. Para engranar este último hay que mantener desplazado el dial giratorio durante 4 segundos. El cambio de modo afecta a la respuesta del motor, el cambio es muy notable, a la rapidez de la caja de cambios, a la dureza de la suspensión pilotada, confortable en modo Quiet y no excesivamente dura en el resto,
a la dirección, menos asistida cuanto más deportivo es el modo empleado, a la instrumentación y al sonido del motor. En el modo track, además, se desconectan las ayudas a la conducción. En la zona estrictamente de conducción tenemos una instrumentación que alterna una parte analógica y otra digital, y esta última se modifica completamente con los cambios de los diferentes modos de conducción. El volante tiene el grosor ideal, pero está achatado tanto por arriba como por abajo, y las paletas para cambiar las tenemos en la posición justa, detrás del volante, y se mueven con él. En un coche de 2 plazas no hay asientos traseros, pero debe servir para viajar a dúo. Veamos si el maletero está a la altura. Un coche de 2 plazas como este necesita un maletero para 2 personas. Y la verdad es que lo tiene. Es un maletero relativamente ancho, no es muy profundo, no es muy largo, pero para un par de bolsas como esta, por ejemplo, que contiene la lona de protección del vehículo, caben perfectamente. Antes de poner el coche en marcha, os cuento algunas cosas referidas a la aerodinámica. En un coche de estas características, que es capaz de circular a una velocidad elevadísima, la aerodinámica es un tema importantísimo por diferentes motivos. La aerodinámica es necesaria en este tipo de coches de entrada para garantizar la máxima estabilidad y el máximo agarre en las curvas, pero también es imprescindible crear una serie de flujos que permitan una correctísima refrigeración de la mecánica, y más cuando esta es tan compleja como en el caso que nos ocupa. Bajo el capó delantero no encontramos el motor convencional, ya sabemos que está detrás, pero todo este bloque de aquí, que está refrigerado por un radiador enorme, contiene los 2 motores eléctricos que atacan a las ruedas. Está además montado en este robusto subchasis que vemos con estas barras tan grandes de aquí. Esto hace que el coche necesite una refrigeración importante. De ahí que tengamos esta boca tan grande aquí debajo, que es la que traslada aire para refrigerar toda esta parte, y además tengamos 2 salidas practicables encima del capó para evacuar el calor que se genera en toda esta zona. Todos los elementos de este coche están estudiados aerodinámicamente para que los flujos que intervienen durante el movimiento circulen alrededor, creando las mínimas turbulencias posibles. Además, todos aquellos elementos añadidos, como es el caso de los retrovisores, o por ejemplo las manecillas de las puertas, que están enrasadas y solo aparecen en el momento de utilizarlas, están pensadas también para lo mismo, para que los flujos que circulan alrededor del vehículo lo hagan sin la más mínima interferencia. Fijaros además en este elemento que crea un canal de aire hacia la parte trasera, que es bastante habitual ya en algunos de los superdeportivos de este nivel, y que lo que consigue es, además de canalizar el aire hacia los radiadores del motor, hacerlo pasar a través de aquí, y de esta manera se genera un apoyo aerodinámico sobre el tren trasero. Este coche tiene el 75% del apoyo generado detrás por solo un 25% delante, y el mérito de la marca es que ha conseguido esto sin ningún tipo de apéndice aerodinámico. Aquí no hay un alerón que salga ni un alerón fijo grande como sucede en otros modelos parecidos. El NSX es un auténtico superdeportivo, y para enfrentarse a rivales de la talla de un Porsche 911 Turbo, un Audi R8, un Ferrari 488 GTB o un Lamborghini Huracán, es necesario disponer del equilibrio del que hacen gala los modelos mencionados. En los coches de este tipo, lo más complicado para los ingenieros es encontrar el equilibrio dinámico. De entrada, porque son coches que suelen pesar bastante, aproximadamente 1,5 toneladas. Y en segundo lugar, porque hay que conseguir un reparto de pesos que sea prácticamente ideal. Por eso, la colocación del motor en el centro, entre los ejes, que ayuda muchísimo a esto. Los ingenieros de Honda han buscado en este caso
conseguir este equilibrio mediante la combinación de la tecnología híbrida. Y para ello han colocado 3 motores eléctricos, uno entre el motor de gasolina y la caja de cambios de doble embrague, que lo que hace es actuar más o menos como un KERS de Fórmula 1, y otros 2 en el eje delantero. Los motores son bestiales, por empuje, por la facilidad con que el de gasolina sube de vueltas y por la increíble inmediatez de su respuesta. La parte mecánica no eléctrica de este NSX está integrada por un motor V6 de gasolina con 2 turbos. Esto es un guiño al pasado porque el anterior NSX también tenía un motor de 6 cilindros. Además está situado en el mismo sitio, en el centro del coche, y lleva la potencia al suelo a través de una caja de cambios de 9 relaciones con doble embrague. El motor eléctrico a la salida del cigüeñal consigue eliminar cualquier titubeo inicial de la mecánica y difumina por completo la entrada en acción del turbo, consiguiendo una entrega de potencia tan contundente como lineal desde muy bajas revoluciones. Además, el motor empuja hasta 7.500 revoluciones, de manera que, aun siendo turbo, consigue el tradicional rendimiento a altas vueltas de los motores Honda. El cambio tiene una primera muy corta para acelerar al máximo de salida, y hasta la 7ª marcha las relaciones son cerradas con poco salto entre ellas para aprovechar a tope el par del motor. Es como si hubiera 2 cambios en uno, el primero de 7 marchas para aprovechar la capacidad de aceleración y el segundo de solo 2, la 8ª y la 9ª, para circular a punta de gas en autopista intentando llegar a esos 10 litros de media que la marca asegura que gasta este coche. La parte más innovadora de este coche son los 2 motores situados en el eje delantero. Están en un mismo receptáculo, pero atacan cada uno a la rueda del lado correspondiente. Y lo que se consigue con estos 2 motores es mover las ruedas de manera independiente a las traseras. Es decir, este no es un coche de tracción a las 4 ruedas que reparta el par entre los 2 ejes y posteriormente, mediante un diferencial, sea electrónico o no, reparta el par entre las 2 ruedas del mismo eje. En absoluto. Aquí no hay conexión física entre el eje delantero y el eje trasero. La potencia del motor de gasolina va siempre al eje posterior y el eje delantero se mueve mediante estos 2 motores que os explicaba. ¿Cómo lo hace? De una manera muy inteligente. Por ejemplo, cuando entramos muy rápido en una curva a la derecha, lo cual podría provocar, por el peso que tiene el coche, un subviraje, es decir, que el coche se fuera de morro hacia el exterior de la curva, lo que hacen los 2 motores en este caso es dar más tracción o más potencia, interviene el de la rueda exterior, y de esta manera, al darle tracción a esa rueda, lo que hace el coche es un efecto diferencial aumentado que permite que el giro sea mucho más rápido, mucho más eficaz y sobre todo, y esto es lo importante, evitando ese efecto de subviraje. Con la ayuda de los motores eléctricos delanteros el paso por curva es muy rápido, sobre todo en las curvas de alta velocidad, con un agarre excepcional. En curvas lentas, sobre todo a la entrada, el peso se nota, y además hay que habituarse a las reacciones del coche, que al disponer de los motores eléctricos obliga a prever algunas de sus reacciones. Con el NSX puede acelerarse antes porque te saca de la curva con una eficacia brutal. Eso significa que la aceleración puede ser menos progresiva y que el sobreviraje, que lo hay, llega más tarde, lo que significa que la motricidad es muy buena. Además, cuando el coche empieza a deslizar de su parte trasera, lo hace con mucha suavidad y resulta fácil reconducirlo. Otras cosas a las que hay que acostumbrarse son la dirección muy rápida y sobre todo el tacto de frenos. Como el coche no frena solo con los frenos, los motores eléctricos apoyan en la maniobra y aprovechan para recargar la batería, hay que adaptarse al tacto del pedal. En carretera apenas cansa, incluso llevándolo muy rápido. Adelanta en un suspiro y tiene una facilidad de conducción inhabitual en un coche de este tipo. Estaba aquí admirando el V6 biturbo a través del cristal del capó trasero para corroborar la complejidad absoluta de este coche. Una complejidad que no solo afecta a la parte tecnológica, sino también incluso
a la parte de la propiedad, porque este coche no puede comprarse en España. Hay que ir a comprarlo a Francia, a Italia, a Alemania, porque Honda ha decidido restringir los mercados en que se ofrece, los concesionarios que pueden venderlo y sobre todo mantenerlo. Eso no significa que alguien de aquí no pueda tener un NSX, por supuesto que puede. El problema es que tendrá que ir a recogerlo y a mantenerlo a estos concesionarios elegidos en otros países. En cualquier caso, ¿quién lo pillara?